En el video anterior recorrimos Isla Pavón, nos metimos en el río Santa Cruz, luego conocimos el puerto Santa Cruz y continuamos rumbo sur hacia Río Gallegos. Río Gallegos es la capital de la provincia de Santa Cruz, también es la ciudad más poblada de la provincia y es la ciudad más austral de la Argentina continental. El día que llegamos era un día soleado y con poco viento, por eso se ve mucha gente paseando y disfrutando del sol en las plazas. El clima en la zona suele ser muy ventoso y mayormente frío. Pocas veces pasa de 22 grados en pleno verano y en invierno puede llegar a 5 grados bajo cero. De los días que estuvimos en la ciudad, este fue el único momento soleado que tuvimos. El resto fueron días nublados, ventosos y con bastante lluvia. Llegamos a Río Gallegos al fin. ¡Ay! Nuestra última ciudad antes de cruzar a Tierra del Fuego. Otto, ¿estás contento? Bueno, en realidad nuestro paso por acá lo vamos a aprovechar para informarnos bien con el trámite y hacer todo lo necesario para cruzar con los perros, porque en realidad tenemos que cruzar a Chile primero. Después en Chile es que tomamos el ferry a la isla de Tierra del Fuego y después volver a entrar a Argentina. Así que en realidad tenemos que hacer todos los trámites para entrar a Chile con mascotas. Básicamente lo que nos van a pedir en aduana es el certificado sanitario de SENASA, que es la entidad en Argentina que regula todos estos trámites con respecto a las mascotas. Pero para que SENASA nos dé ese certificado, primero tenemos que ir al veterinario para que nos dé otro certificado sanitario que diga que los perros están bien, que no presentan ninguna enfermedad infecciosa, contagiosa en el momento, y también la vacunación antirrábica y desparasitante al día. Estos son los requisitos que pide Chile, cada país puede variar. Entonces ese paso ya lo hicimos hoy. Fuimos al veterinario, los examinaron a los dos perros. Justo les tocaba ya el refuerzo de la antirrábica y el desparasitante, así que lo hicimos todo ahí y ya tenemos los certificados acá. Los dos de Otto y los de Kian. La antirrábica en realidad tiene una validez de 1 año, o sea que si la tienen al día sería solamente presentar el certificado de cuando se le hicieron. El desparasitante creo que tiene una validez de 30 días, pero como es algo que uno mismo puede comprar y dárselo uno mismo, a veces el veterinario no te lo acepta si le dices que ya se la diste hace unos días. Igual ya le tocaban ambas, así que lo hicimos todo ahí en el veterinario hoy. Entonces el certificado que nos da el veterinario es lo que vamos a usar para completar el formulario de SENASA. Es importante tener en cuenta que este certificado tiene solo una validez de 10 días, así que es mejor hacerlo a último momento como estamos haciendo nosotros. Y bueno, ya Mariano fue hoy a la oficina de SENASA aquí en Río Gallegos. Básicamente hay dos opciones, una que toma 72 horas o el express que toma 24 horas. No voy a entrar en tema de precios porque probablemente cuando publiquemos este video ya han cambiado, pero bueno, es bastante económico el que tarda 72 horas, o sea 3 días, y el otro es un poco más del doble o el triple por ahí. La realidad es que también lo que es la vacuna antirrábica y el desparasitante no lo vemos tanto como un gasto para cruzar a otro país, porque está bueno tenerlo siempre al día. Bueno, y esto es todo lo que pide Chile para entrar al país con mascotas, pero solo para cruzar a Tierra del Fuego. Hay un estudio adicional que habría que hacer si quisiéramos recorrer más de Chile, en este caso no lo vamos a hacer, incluso nos dicen que no nos desviemos de la ruta que va hacia Argentina. Así que bueno, ahora esperar. Vamos a hacer un cafecito. Para pasar un poco el fresquito de
Río Gallegos. La desatamos, siempre viaja atadita. Dejando caliente el agua. Un poquito de leche en polvo. Como la mayoría de los viajeros no usamos mucha leche fresca, lo usamos poco y se termina siempre desperdiciando. Un poquito de leche en polvo. Aprovechamos el agua caliente de la cafetera. Y bastante manual. Una batidita para que quede espumosa. Acá la cafetera trae. Claro, trae la lechera, pero obviamente tiene que ser leche fluida, digamos, líquida. Sí. Además después para limpiarla también líquido. Sí. Bueno, cafecito. Qué rico es el olor del café. Ya cuando uno está abriendo el paquete, ya se siente el olorcito. Bueno, por eso la servilletita. Siempre algo va para afuera. Ay, sí, ya quiero el cafecito calentito, rico. Aunque acá en realidad no hace tanto frío porque, bueno, es de día y tenemos las cortinas corridas para que el sol caliente adentro. Por eso también podemos usar la cafetera con las baterías y los paneles solares porque es de día. Cafecito. Gracias. Ya tenemos el último certificado de Serasa. Vamos, ya casi estamos. Sí. ¿Y ahora qué falta? Y bueno, este certificado es válido por 10 días para entrar a Chile. O sea, ahora dentro de los próximos 10 días tenemos que entrar a Chile. Y después este mismo nos sirve para volver a Argentina, pero solamente si es en los próximos 30 días. Si quisiéramos recorrer Tierra del Fuego por más tiempo, tendríamos que otra vez hacer el trámite de Serasa allá en Tierra del Fuego para entonces volver a la parte continental de Argentina. Así que bueno, igual los datos son exactamente lo mismo que está en el certificado veterinario, pero ahora certificado por el gobierno. Sí, eso validan que, o sea, que sea un veterinario que esté en la lista de los que permiten hacer eso y lo sellan y chao. Exacto. Así que bueno, tenemos un mes para estar en Tierra del Fuego. ¿Cruzamos mañana? Sí, mañana nos vamos. El bondi y los perros van a Por primera cruzar. vez en una barcaza. ¿Y va a cruzar a otro país? Primero. Por un ratito. Pero antes de salir de Río Gallegos vamos a hacer cambio de filtro de aceite, gasoil. Lo iba a hacer yo, pero se me complicó, así que estamos ¿dónde? En un taller mecánico. No llegamos a caminar mucho por Río Gallegos por los fuertes vientos y el mecánico nos comenta que no está tan jodido todavía, pero ¿Se pone peor? Sí, ráfaga de 100 a veces. No te dejan ni salir ni a la puerta. ¿Cómo está? Está bastante sucio. Luego del cambio de ambos filtros de aceite y gasoil, ahora sí nos vamos de Río Gallegos con un poco de lluvia de despedida. Esperamos que pare la lluvia un poco porque queremos conocer un lugar muy lindo en el camino antes de cruzar la frontera con Chile. Por suerte, a medida que vamos avanzando por la ruta, va aclarando. Un poco de ruta en mal estado para no aburrirnos en el camino. Tranquilo, que con la ruta en este estado no vamos a superar la máxima de 60. Es casi imposible.
Y ahora el asfalto de vuelta. Que faltan, o sea, todo asfaltado y de repente un pedazo de tramo de tierra, como no sé, 500, 700 metros, que no hay asfalto, se parecía que nunca lo terminaron de hacer. O la están arreglando, no sé, pero es si raro la que estuviesen arreglando habría restos del asfalto viejo. No hay nada, esto es tierra, barro, y acá volvemos al asfalto, como si nada. continuamos ruta. Pasamos a Chile. Vamos acá un poquito. Miramos un poco la Laguna Azul y nos vamos a seguir. La Laguna Azul se encuentra a 62 kilómetros continuando por Ruta 3 desde Río Gallegos y también se encuentra muy próxima a la frontera con Chile y al Estrecho de Magallanes. Esta laguna tiene un origen muy interesante ya que se formó en el cráter principal de un volcán inactivo. Es un espejo de agua de alrededor de 500 metros de diámetro y con una profundidad de casi 300 metros. Recibe su nombre por sus aguas completamente cristalinas y sin sedimentos en suspensión que, sumados a la increíble profundidad que tiene, le da un color azul espectacular. Ahora se la vamos a mostrar. Comenzamos el sendero, que es relativamente corto, donde vamos a subir al borde del cráter para poder observar bien la laguna. Toda esta área, que abarca unas 60 hectáreas, fue declarada reserva provincial. Esta arena que hay en el piso es negra. Bueno, de hecho no es arena, no es tierra. Yo creo que es del volcán. Algo volcánico seguro. Qué linda. No sabía que hacer unas cosas, no sabía. Llegamos a la Laguna Azul, dejamos ahí el bondi, hicimos un caminito breve, pasamos por algunas rocas volcánicas, toda esta arena negra bastante interesante y salimos a la famosa Laguna Azul. Esto ya está muy cerquita del límite con Chile. Qué linda esta laguna, ¿eh? Es como el hoyo de un volcán. Bueno, creo que de hecho ese es un volcán. Mira allá. Parece como si hubiese otro hueco de un volcán. Fresco, ¿no? Bastante. A pesar de que estamos en pleno verano, está bien fresquito. Vamos a llegar a la orilla. Hay varios senderos que están cerrados, pero este está habilitado, así que creo que vamos a salir a aquella playita verde. Está bien lindo. Impresionante la destreza para las bajadas. A ver, mostranos cómo bajás, dale. Queremos ver esa destreza para el montañismo.
¿Te vas a quedar ahí a vivir? Voy de lado. No, para tener 80 años estás bastante bien. Ah, no. Mirá lo que es. Dale, dale, dale. Y ahora que ya bajamos bastante en el hueco, no se siente tanto el viento. Está mejor. Llegaste. ¿Lo lograste? Y ahora sí ya... Qué lindo se ve acá abajo. Se ve acá, por lo menos está un poco a reparo del viento. Venimos allá arriba, de allá, allá, allá. Ahí está la cruz que vimos en un momento. Estamos llegando a la playita. Piedra orgánica. Cuando volvimos a subir al borde del cráter, el viento era terrible. Se puede ver sobre la superficie de la laguna el dibujo que hacen las ráfagas de viento. También la dificultad para mantener la cámara quieta. Nada que ver con el momento justo en el que habíamos llegado. Por suerte tuvimos ese momento antes sin viento. Ahora sí, retomamos camino y nos vamos a cruzar la frontera con Chile, para después cruzar a la isla Tierra del Fuego. Pero eso lo veremos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!